todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Hoy en Lecciones de Esperanza, la guía de estudio de la Biblia, continuamos con el estudio de la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Y esta semana con la lección número 2 de la historia de Moisés. Yo soy Alexander Suárez y sean bienvenidos y bienvenidas a este canal de esperanza, un canal para estudiar juntos la palabra de Dios. Recuerda que puedes suscribirte y compartir estos mensajes con todos tus amigos, familiares y conocidos. Hoy hablaremos del tema titulado 1000 veces más numerosos. En realidad, nuestra temática para el día de hoy tiene que ver con la organización y el pueblo de Dios que estaba a punto de recibir la promesa de la tierra de Canaán, que durante 40 años se vieron privados de entrar a esta tierra por la rebeldía de sus padres, pero ya había llegado el tiempo de poseer lo que Dios había prometido. Después del largo peregrinaje por el desierto, Moisés, hablando en nombre de Jehová, porque él era un profeta, y a decir verdad, era más que un profeta, era el amigo de Dios. Moisés dijo: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8. No obstante, fijémonos en lo que viene a continuación a partir del versículo 9. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 1, versículo del 9 al 11. La palabra del Señor dice: en aquel tiempo os dije, hablando Moisés, no puedo llevaros solo. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado y ahora sois numerosos más que las estrellas del cielo. El Señor Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más numerosos que ahora y os bendiga como os ha prometido. ¿Cuál es el significado de estas palabras? Especialmente a la luz del hecho de que en realidad Dios los estaba castigando por la rebelión de Cades Bermea. Y aunque el castigo ya se había cumplido, la promesa seguía siendo inminente. Por lo tanto, Dios, a través de Moisés, le muestra al pueblo su deseo de que ellos crezcan, se multipliquen, no solamente en número, sino también en espiritualidad. Este es otro ejemplo de la gracia de Dios. Incluso en medio de las travesías por el desierto, Israel fue bendecido. El libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 21, vemos cómo se describe esta experiencia del pueblo de Dios. Nehemías dice: los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Esta es una demostración de la gracia de Dios a pesar de la rebeldía de Israel. Y Moisés, mostrando nuevamente su amor por el pueblo, le pidió a Dios que lo multiplicara 1000 veces más de lo que ya el Señor lo había hecho, que lo prosperara, que lo ayudara, que lo fortaleciera, que el pueblo creciese en número, pero también creciese en relación con el Todopoderoso. A partir del versículo 12 hasta el 17 veremos cómo se manifiesta el resultado directo de la bendición de Dios sobre ellos. Versículo 12. ¿Cómo podré llevar yo solo vuestro peso, vuestra carga y vuestros pleitos? Elegid de cada tribu hombres sabios, entendidos y expertos, para que los ponga por jefes. Y me respondisteis: está bien lo que has dicho.
Entonces tomé los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los puse por jefe sobre vosotros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Entonces dije a vuestros jueces: oíd los pleitos de vuestros hermanos, y juzgad con justicia entre ellos y con el extranjero. No hagáis acepción de personas en el juicio. Oiréis al pequeño y al grande. No os dejéis intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios, y la causa que os sea difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. ¿Qué sucedió? ¿Y qué pasos adoptó Moisés para afrontar la situación? La delegación. Moisés delegó, Moisés los capacita y los instruye, y les recuerda las características que deben tener aquellos que tendrán la responsabilidad de dirigir al pueblo: hombres sabios y expertos, hombres entendidos de la voluntad de Dios. Así, incluso cuando el Señor ejercía una presencia tan poderosa entre ellos, existía la necesidad de organización, de estructura, de un sistema de rendición de cuentas. Israel era un Kahal, una asamblea organizada, un precursor de lo que sería la eclesía del Nuevo Testamento, que en griego significa iglesia. Y aunque trabajaba en un contexto diferente, Pablo nunca estuvo lejos de sus raíces judías. Y en 1 Corintios capítulo 12 vemos claramente cómo delineó la necesidad de que haya gente calificada para asumir varios roles para el correcto funcionamiento del cuerpo, tal como lo vemos aquí en el libro de Deuteronomio con la expresión Kahal, la organización del pueblo de Dios en el desierto. La iglesia de hoy, al igual que el Kahal de aquel entonces, necesita ser un cuerpo unificado, con personas que cumplan varios roles según sus propios dones. Aunque a veces escuchamos que la gente arremete contra la religión organizada, ¿acaso preferirías una religión desorganizada? La palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, no reconoce ninguna otra clase que la organización. Pero en esta organización se deben cumplir también los parámetros de aquellos que dirigen al pueblo de Dios. Hombres sabios, hombres entendidos, hombres expertos que puedan tener la responsabilidad sobre grupos mínimos o numerosos de personas a los cuales se les pedirá cuenta por su relación con el Padre Celestial. Dios nos ha dado una responsabilidad a todos. Dios nos ha permitido entender su voluntad a través de su palabra. Dios nos ha dado el privilegio de tener su mensaje, y ese mensaje debe ser una realidad en nuestra vida. Dios desea que seamos sabios, que seamos entendidos y que nuestra experiencia se base en nuestra relación con Él. Porque así como todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo, nosotros también debemos depender de Cristo, porque Él es el pan de vida, porque Él es el agua de vida, porque Él es la roca que nos sostiene aún en las grandes tempestades de este mundo que se desmorona por el pecado. Moisés nos enseña la historia, y en esa historia nos permite depender del Padre Celestial. Y esto es, mi querido amigo y amiga, una gran lección de esperanza. Hasta aquí hemos llegado con nuestra guía de estudio de la Biblia por el día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad cuando seguiremos recorriendo juntos la palabra de nuestro Padre Celestial. Yo soy Alexander Suárez y esto es Lecciones de Esperanza, la guía de estudio de la Biblia en este canal Esperanza Digital Estudio. Antes de irnos, recuerda suscribirte a nuestro canal,
activar las notificaciones y compartir esperanza con tus amigos, familiares y conocidos. Que Dios te pueda fortalecer a lo largo de todo este día. Porque somos esperanza, damos esperanza.